Buenas noches con todo, buenas tardes, buenas tardes. ¿Se escucha, por favor? ¿Me confirman el audio? Sí, profesor, buenas. Buenas tardes, Alvarado, buenas tardes con todos, ¿sí? Muy bien. Semana número 5 está relacionado con un tema que ya desarrollamos, em, geodinámica interna, semana número 3 y geodinámica externa, semana número 4. La geodinámica interna, decíamos, construye relieves y la geodinámica externa destruye relieves. De la interacción de las dos fuerzas internas y externas existe variedad de relieves. Algunos relieves de origen interno son relieves iniciales y relieves de origen externo, relieves secuenciales, ¿sí? Es decir, que se formó por meteorización y erosión. Relieves iniciales por convergencia de placas tectónicas, con plegamiento, fallamiento, depresiones, volcanes, etc. Si Perú, si nuestra patria tiene una geografía variada, si tenemos una geografía variada, ah, la respuesta es una consecuencia de la interacción de fuerzas internas con fuerzas externas. A las fuerzas internas también se denominan fuerzas endógenas, y a las fuerzas externas, fuerzas exógenas o fuerzas geográficas. Siempre las fuerzas geográficas o exógenas destruyen, ya sea por meteorización y por erosión. En cambio, las fuerzas internas o endógenas construyen, ¿ya? ¿Por qué tenemos una geografía variada? Y la respuesta es por la interacción de dos fuerzas antagónicas. Jóvenes, ¿cuáles son las dos fuerzas antagónicas? Respuesta. ¿Qué nombre tienen las dos fuerzas antagónicas? Una destruye y la otra construye. Respuesta. Geográficas y endógenas. Correcto, muy bien. Geográficas y endógenas. Geográficas y endógenas. Si no hubiera geográficas, exógenas, endógenas. ¿Sí? Muy bien. Pasamos relieve. Dice la morfología, morfoforma, logía estudio. La geomorfología estudia la forma de relieve y un tipo de relieve tiene origen endógeno y otros tipos de relieve tienen origen exógeno. La geomorfología presenta fuertes contrastes. Dice que en nuestro territorio hay fuertes contrastes. Existe relieve propio de la costa, de la sierra y de la selva. Por ejemplo, en la costa podemos encontrar un relieve que tiene por nombre, vamos a suponer,
eh, conos deyectivos, o en la costa podemos encontrar valles transversales, valles transversales, ¿sí? En cambio, en la zona andina podemos encontrar mesetas, podemos encontrar cordilleras, cordilleras con nevados, y en la selva, un río, vamos a cambiar de color, un río que se desplaza así, formando curvas. Ese río que se desplaza formando curvas tiene por nombre, Meandros. participen, correcto, Meandros. meandros, meandros, ¿ya? Los meandros predominan en la selva, ¿sí? En la selva, predomina. Existen meandros en las mesetas. Requisito para la existencia de un meandro, relieve plano, relieve llano, llanura amazónica. En la meseta de Collao existen ríos meándricos. Para que exista ríos meandros, el requisito es relieve llano, ¿ya? Predomina en la selva. Meandros, tipiscas, cochas, filos, altos. Entonces, concluimos que significa contraste. Lo que existe en la costa no existe en la selva. Y hay una variedad. Y algunos relieves que hemos mencionado tienen origen exógeno y otros tienen origen endógeno. ¿Ya? ¿Cómo es, cómo es el territorio peruano? Un personaje de Italia cogió una hoja de papel y al coger luego lo arrugó, ¿sí? Lo arrugó, así quedó el papel. Así es Perú. Su relieve es muy accidentado, muy accidentado. Algunos relieves tienen origen interno y otros tienen origen externo. Nuestra geomorfología es de contrastes. Ya. Relieve submarino. Este es el nivel del mar. El mar peruano es frío por fenómeno de afloramiento. Por el momento tenemos dominio marítimo hasta las 200 millas. 200 millas. ¿Ya? 200 millas con soberanía. Entre el nivel del mar, entre el nivel del mar hasta una profundidad de 200 metros, se conoce con el nombre de zócalo. ¿Qué es zócalo? Zócalo es parte del continente, es parte del continente, es parte del continente, es parte del continente, ¿ya? Que está cubierto por masas de agua. A eso denominamos zócalo, zócalo continental o plataforma continental. ¿Qué es zócalo o plataforma? Es parte del continente cubierto por masas de agua hasta una profundidad, de 200 metros bajo el nivel del mar. Zócalo, ¿ya? El zócalo. Este es el astro rey, ¿sí? Los rayos del sol llegan hasta el zócalo. El zócalo es una zona de buena luz, zona fótica. Al zócalo podemos conocer zócalo, una zona, un lugar que presenta iluminación, zona fótica, ¿ya? Zona fótica, zona fótica. Hay microorganismos, hay formas de vida. Las formas de vida proliferan sobre el zócalo. Zona nerítica.
zona nerítica. ¿Ya? ¿Qué zócalo? Se sitúa desde la orilla del mar, desde el nivel del mar, hasta una profundidad, siempre hasta una profundidad de 200 metros. Es zona de buena luz, es zona nerítica, es zona rica en biodiversidad. Zócalo continental. Después del zócalo viene un declive pronunciado, vamos a cambiar de color, un declive pronunciado, un declive pronunciado, y en esta zona podemos encontrar cañón. Cañón, simplemente. Entonces, ¿en qué tipo de relieve submarino se ubican cañones? En talud continental. ¿Qué es talud continental? Es a partir de 200 metros hasta una profundidad de 3.000 metros y otros textos dice 4.000 metros. Una característica es tiene pendiente pronunciada. ¿Ya? Es zona, si el zócalo es zona de buena luz, entonces es zona oscura. Entonces quiere decir que el talud y el fondo oceánico es afótica. ¿Ya? Zona afótica. Zona fótica, zona desde a partir de 200 metros hasta mayores profundidades, ¿ya? Talud continental, es parte del continente. Dices entre 200 a 3.000 metros, aquí se localizan, y esta es la clave, posible pregunta, cañones submarinos, ¿ya? Entonces, el territorio continental, territorio peruano, de Perú, parte de Sudamérica. Y nuestro territorio es parte de un pedacito de la placa sudamericana. Y esta placa sudamericana colisiona con la placa de Nazca. Esta es la placa de Nazca, ¿sí? Placa de Nazca. Si esto es cima y esto es cial, de cial, cima, cial, semana número 1, corteza terrestre, debajo de la corteza terrestre, ¿qué existe? Respuesta, el lugar donde predomina magma. Y esta zona donde existe magma, ¿qué nombre tiene? Comienza con la letra A. Astenósfera. Respuesta, chicos. Astenosfera. ¿Ah? Astenosfera. Y en la astenósfera existen corrientes de ascenso y corrientes de descenso. Corriente de ascenso, corriente de descenso. Estas corrientes son responsables del desplazamiento de las placas tectónicas. De la placa de Nazca con la placa sudamericana genera colisión de placas, choque de placas. Y como consecuencia de esta colisión, ¿de acuerdo? La placa continental ciel, dije en la semana número 1, menor densidad, se plegó, y la placa de Nazca, cima, de mayor densidad, descendió hacia la astenósfera, ¿sí? Y el exceso de magma salió por grietas, dando origen a volcanes. Entonces, ¿dónde existe, dónde existe fosas marinas? ¿Dónde se localizan las fosas marinas? Solamente donde convergen las placas tectónicas. Este punto de encuentro entre una placa y la otra placa, esta pequeña depresión, punto de encuentro, se denomina fosa marina. ¿De acuerdo? A partir de 3.000 metros, 6.000, y de 6.000 a más, fosa adal. Fosa marina, fosa adal. Fosa adal quiere decir que tiene una profundidad superior a 6.000 metros de profundidad. ¿Dónde se localizan las fosas? En una zona de convergencia de placas
tectónicas, ¿de acuerdo? Y este punto de encuentro es zona zona sísmica, ¿sí? Zona sísmica es el punto de encuentro. Muy bien, como podrás observar, la placa de Nazca se separa de la placa oceánica. Separación. ¿Qué pasa con el magma? Va a ascender y al ascender va a dar origen a cordilleras de origen volcánico. Y esa cordillera de origen volcánico se denomina dorsal. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera en el fondo del mar y su origen es volcánico. ¿Ya? Volcánico. Entonces tenemos dorsal de Nazca, sí, en el fondo marino del territorio nacional. ¿Ya? Entonces, relieve submarino, que es una dorsal, es una cordillera submarina respuesta chicos, ¿qué origen tiene? Respuesta, Volcánico. Volcánico. volcánico, volcánico, ¿sí? Roca de reciente formación, ¿ya? Roca basáltica, basalto. El basalto predomina en una zona donde hay divergencia de placas tectónicas. ¿Qué es una fosa marina? Donde se ubican las fosas marinas, en una zona donde convergen las placas tectónicas. Si la pregunta es muy rebuscada, ¿dónde podemos encontrar fosas marinas? Lugares donde convergen placas tectónicas y la placa continental tiene menor densidad y la placa oceánica tiene mayor densidad. Y la placa que se autodestruye se hunde y la placa de menor densidad experimenta plegamiento y en esa zona existen las fosas marinas. ¿Dónde existen fosas marinas? Donde convergen dos placas respuesta, ¿de diferente qué? De diferente, Densidad. participamos, Densidad. densidad, ¿ya? Diferente densidad. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Aquí tenemos relieve de la costa. ¿Qué es costa? Es desde el nivel del mar hasta 1000 metros. En 8 regiones naturales hasta 500 metros. ¿Ya? Se supone que el mar, nuestro mar, tenemos un mar frío, un mar frío. Y este mar frío es el responsable de la formación de nubes estratos. ¿Ya? Nubes estratos. Y la altitud de este tipo de nubes existe hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, costa, de acuerdo aplicando la frialdad del mar peruano, el mar peruano influye hasta una altitud de 1000 metros. Entonces, la costa es desde el litoral hasta 1000 metros. En 8 regiones naturales hasta 500 metros. ¿Ya? Entonces, la costa, ¿qué es costa? Es una franja. Es una franja, sí, es una franja. Va de norte a sur. Es una franja estrecha, es una franja angosta. En esta franja estrecha y angosta influye el mar peruano, dando origen a nubes estratos. Y este tipo de nubes solamente generan garúa, garúas, lloviznas. Y la precipitación, la precipitación promedio anual, la precipitación promedio anual es de 150 milímetros por año. Precipitación anual. La ciencia especializada sobre el tema dice, si en un lugar, ojo, atentos jóvenes, si en un lugar la precipitación
está por debajo de 250 milímetros por año, ese lugar es desértico. Desierto. Desierto. Ese lugar es árido. Ah, ¿cómo es la costa peruana? ¿Es verdoso? ¿La costa peruana es verdoso o es No, desértico? desértico. 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 Es árido. ¿Por qué es árido? Respuesta, chicos. ¿Por qué es árido? ¿Por qué la costa es árido, desértico? Porque la precipitación es de menos a 250 mil. Correcto. ¿Ya? Así vas a razonar, así vas a marcar con seguridad. ¿Ya? Porque en la costa la precipitación está por debajo de 250. En promedio, en la costa centro-sur es 150. En la costa norte, 200. Por lo tanto, es desértico. ¿Ya? Muy bien. En este lugar desértico, ¿qué es la costa? Es una franja angosta, estrecha, no es desértica, árida. Muy bien. Existen relieves, ¿ya? Existen relieves. ¿Qué relieve existe? Mira, ¿ve? Dice península. ¿Qué es una península? ¿Qué es una península? Ah, Teníamos la clase anterior. ¿Qué es un una estrato península? un estrato de tierra que está rodeado por un mar. Y que, está- Estrato de tierra rodeado por mar. y que este esté Mira, pegado a un mira, mira. continente. Ya, estrato de pedazo de continente rodeado por mar, rodeado por mar, o parte del continente rodeado por mar. Porque si Mayoritariamente. estuviese rodeado, ya sería isla, ¿ya? Entonces es parte del continente que está rodeado por mar. Parte del continente, es parte continental. Al ser pues, es una península. ¿Cuántas penínsulas tenemos en el país? Tenemos Illescas, Paracas, Ferrol. El más importante en el Perú, Illescas, Paracas y Ferrol. Pregunta examen ordinario en el departamento de Ancash, Ferrol. Illescas en Piura. Paracas en Ica. ¿De acuerdo? Paracas en Ica. ¿Y qué es Bahía? Vamos a terminar con península. ¿Y qué nombre tiene península en miniatura? Una península en miniatura. Puntas. Una península en miniatura. Una península en miniatura. ¿Respuesta? Puntas. 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 Punta es como península. Ah, pero tiene menor dimensión. ¿Ya? Punta Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones y Aguja en Piura, en la península de Illescas, se encuentra Punta Pariñas, Punta Balcones, Punta Aguja. Punta más occidental, ya, más occidental es Punta Balcones. Punta, donde se encuentra en Piura. La Punta Callao, Punta Chira, Punta Coles, o sea que es punta, es como penínsulas, pero que tienen menor dimensión. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué bahía? Bahía podría ser así. Son entrantes. ¿Qué son penínsulas? Saliente, saliente. ¿Qué es punta? Saliente. ¿Qué es bahía? Entrante. ¿Qué es ensenada? Entrante. ¿Qué es golfo? Entrante. Golfo, bahía, ensenada son entrantes. ¿Ya? Bahías. La bahía de Paita, Sechura, en Piura,
el puerto de Paita. El puerto de Paita. Mira, mira, puerto de Paita. Puerto de Chimbote. Puerto de Chimbote. El puerto de Chancay, el proyecto era en Guarmey. Guarmey. Pero no sé por ahí. Autorización, ¿cuánto es? Los chinos se desplazaron a Chancay. Ya está. Los ancachinos se hubiesen beneficiado del canon, ¿no? Pero hay personas, ya conocemos cuál es el problema del Perú. Acá tenemos Chimbote, Guarmey, ¿ya? Callao, Paracas, Independencia, ¿qué son bahías? En las bahías, ¿en qué pregunta para el examen? ¿En qué tipo de relieve se puede construir puertos? Puertos mayores. Puertos mayores. Y la respuesta es en las bahías. Puertos. ¿De acuerdo? Puertos. Muy bien. Vamos a plantear así. Mm, Aquí tenemos esteros. Vamos a razonar sobre esteros. En la costa norte tenemos un mar cálido. Un mar cálido. Y en la costa, esto es la costa, frente a la costa norte, mar cálido. En la costa central y en la costa sur tenemos un mar frío. ¿Ya? Tenemos un mar frío. Tenemos un mar frío. Mar frío. ¿De acuerdo? Mar frío frente a la costa central y sur. Y voy a preguntar cuando lleguemos a este punto. La frialdad se debe al fenómeno de afloramiento. Afloramiento. En la costa norte, el mar es cálido porque no existe afloramiento. ¿Sí? Mar cálido. El mar cálido, voy a suponer que este es un río. Vamos a cambiar de el grosor del río, que es un río de la costa norte, y resulta que esa zona de mezcla, esa zona de contacto entre mar cálido y un río de la costa norte, esa zona de mezcla, esa zona de mezcla se llama, respuesta chicos, ¿qué nombre tiene? Afloramiento. ¿Qué nombre tiene? Es esteros. ¿Qué es un estero? Es una zona donde se mezcla el agua de río Tumbes, de río Chira, con el agua de mar cálido, esteros. En esteros, también es válido, es ecosistema, el ecosistema de los esteros, ¿ya? En geografía lo ponen como un relieve, ecosistema de los esteros. Este mar frío, este mar frío, estos son cerritos, cerritos, cerritos. Estos cerritos se llaman estribaciones andinas, estribaciones andinas, y en estas estribaciones andinas la humedad se impregna y al impregnarse permite el desarrollo de formas de vida y estas formas de vida tienen por nombre, respuesta chicos, con la letra L, con la letra L. Y solamente existe en la estación de invierno. Son estacionales. Son estacionales. Respuesta, se llaman lomas. Lomas. ¿Dónde encontramos lomas? En algunas estribaciones andinas. ¿En qué estación surge? En la estación de invierno. ¿Dónde?
en algunas estribaciones andinas. Lomas, ¿qué es? ¿Qué entendemos por loma? Loma es ecosistema. ¿Ecosistema de qué? De mar frío. Y estero es un ecosistema de qué? De mar cálido. ¿Ya? Los esteros, pregunto, ¿podemos encontrar esteros en la costa central o en la costa sur? ¿Sí o no? ¿Se No, puede ubicar esteros en la costa centro-sur? ¿Sí o no? ¿No? No, ¿Y por no, qué? Y porque la son respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los esteros existen ¿dónde? En un mar cálido. El agua del río Tumbes se mezcla con agua del mar cálido. Esa zona de mezcla se llama esteros. Por lo tanto, no podemos encontrar esteros en la costa centro-sur. Ya no existe, solamente en la costa norte, nada más. Y el mar frío predomina frente a la costa central y sur. En esa zona sí podemos encontrar lomas. Las lomas existen solamente en la estación invernal. ¿En qué tipo de relieve costeño? Y respondes, estribaciones andinas. Profesor, ¿y los manglares? Ahora vamos a borrar, vamos a responder a la pregunta de la compañera. Un momento, un momento. Ya está. Ahora sí, la pregunta de la compañera es, en los esteros, pregunta examen de admisión general. Voy a suponer que este es un estero. Vamos a sacar un ejemplo. En los esteros existen árboles de raíces aéreas. En los esteros existen árboles de raíces aéreas. El lugar es zona de contacto que dije, agua de mar cálido, más agua dulce continental. Esa zona de mezcla, aguas salobres. Y en aguas salobres existe una forma de vida, un tipo de árbol, y ese tipo de árbol, ¿qué nombre tiene? Respuesta, la compañera mencionó los ¿Manglar? M manglares, de manglares. ¿Dónde predominan manglares? ¿Dónde? ¿Dónde? En los esteros. En los No, los manglares existen en los esteros. ¿Dónde? ¿En qué tipo? En aguas salobres. ¿Qué es un estero? Es una zona de mezcla entre agua de mar cálido y agua de agua dulce continental. ¿Ya? ¿Qué tipo de flora? ¿Qué tipo de flora? A ver, pregunta examen en otro tema. Este, flora típica de ecorregión, de mar tropical. Flora típica de ecorregión mar tropical. Cuando expliquemos ecorregiones. Respuesta. Y la respuesta es, ¿Manglares? claro, el conjunto manglares, el mangle. Y el conjunto manglares de mar tropical, mangle. ¿Ya? El mangle es el árbol predominante existente en los esteros. ¿Ya? ¿Dónde predomina mangle o esteros? En la costa norte. Cuidado con marcar costa central y sur. ¿Sí? Muy bien. Ahí profe, tienes una duda. ejemplo. Por ejemplo, los manglares en Zarumilla, en los esteros de Zarumilla, en los esteros de Bendito existen manglares, ¿ya? En el estero de Puerto Pizarro existen manglares, el mangle, en el estero de Bocatoma de Miramar
Mangle, manglares, el conjunto manglares, ¿ya? Muy bien. Wow, me gana el tiempo. Llanura, ¿qué cosa es costa? Que dije que era costa, es una franja, mira, es una franja de mayor amplitud donde en la costa norte y menor amplitud en la costa sur, ¿ya? Menor amplitud en la costa sur, ¿dónde? En Punta de Lobos, en Arequipa, y mayor amplitud en Sechura, ¿ya? Llega hasta 170 kilos, mayor amplitud de costa, Sechura, departamento Piura, ¿ya? Vamos a suponer, lo que estoy subrayando es la península de Illescas, y lo que voy a subrayar es la península de Paracas. Por lo tanto, la costa peruana se divide en costa norte, costa central y costa sur. Costa sur. El relieve que sirve para dividir a la costa en tres sectores se denomina, respuesta chicos, se denomina península. Península. La península divide la costa en tres sectores, costa norte, costa central y costa sur. Memoria de corto plazo. ¿Por qué la costa este, comprende hasta 1000 metros sobre el nivel del mar? ¿Por qué? Hace un momento expliqué. ¿Por qué? Porque se dice que la llanura costera es hasta 1000 metros. Respuesta, Por los estratos, digo, las nubes. respuesta, el mar frío influye hasta 1000 metros. Los El 1000 mar metros. frío, hasta 1000 metros. El mar frío es el responsable ¿de qué? De la formación de nubes estratos. Y este tipo de nubes existe hasta 1000 metros. ¿Por qué se formó nubes estrato o mar frío? Ya en otro tema, estamos ampliando el anticiclón del Pacífico Sur. En la formación de nubes estratos interviene el anticiclón del Pacífico Sur y el mar frío. ¿Ya? ¿Dónde existe nubes estratos? Sobre la atmósfera de la costa central y la costa sur. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Para pasar. Sí, pero Sí, profe. Muy bien. Valles. ¿Qué origen tienen los valles? ¿Cuál es su origen? Origen Fluvial. fluvial. Pampas, fluvial, depositación. Pero las pampas tienen, puede ser aluvional, fluvial o eólico. Pero valles es por agradación fluvial, fluvial, depósitos. Tiene partículas. Y entonces, si tiene partículas, microorganismos, se llama suelo. Y suelo, el más productivo. Los valles costeños son suelos muy productivos. Si el río se denomina Chira, es el Valle de Chira. Si el río se denomina Río La Leche, el Valle La Leche. Si el río se denomina Mala, el Valle de Mala. ¿Sí? Si el río se denomina Rímac, el Valle del Rímac. El río Ica, Valle de Ica. Ah, el nombre de río es el nombre del valle. El nombre de río es el nombre del valle. ¿Qué importancia tienen los valles costeños? Tierras agrícolas. Pero aquí está un ejemplo, hay un río, esto es un río y verdor, esto es un valle. Pero nosotros vamos a comprar un terrenito, vamos a construir casitas y el valle desapareció. Vamos a sembrar cemento. Mira, ve, de ese pensamiento subdesarrollado.
En cambio, estamos aprendiendo, la nueva generación está aprendiendo que no va a comprar terreno. Tomó conciencia que no tenemos suficientes tierras agrícolas. ¿Ya? Las edificaciones para condominios se realizan en tierras seriazas. Condominios, 17 pisos, no sé. El promedio está pronosticado, cuando tenga mi edad, vamos a tener en Lima 30 edificios de 30 pisos en promedio. 30 pisos en promedio. Y Carlitos va a comprar un departamento, otro estudiante va a comprar otro departamento, ahora el crecimiento es vertical. Pero ¿cómo hemos crecido horizontalmente? Al crecer horizontalmente hemos invadido tierras agrícolas. Entonces los valles costeños pregunto, ¿se encuentra en expansión o en contracción? ¿Qué dicen? Respuesta, ¿cómo se encuentran los valles costeños? ¿En expansión o en contracción? Contracción. ¿Se expanden o se contraen? Se contraen por acción humana. Se contraen por acción humana. En Europa se crece vertical. En países emergentes se crece vertical. En países en vía de desarrollo se crece horizontalmente. ¿Ya? Muy bien. Pampas, un relieve costeño. Llanura desértica, ya sé por qué desértica. No llueve, pues posee gran potencial. Ah, tiene partículas de diferente tamaño, necesita abono y agua y se convierte en tierra agrícola. ¿En qué tipo de relieve costeño se obras, obras de irrigación? ¿En qué tipo de relieve se ejecutan obras de irrigación? En las pampas. ¿Ya? Una obra de irrigación. Una obra de irrigación. Cha, aquí está, mira. Chavi, sin tilde. Pampa de Chao, Virú, Moche. Chicama aún está en fase de ejecución. Obra de irrigación Chavimochic. ¿De acuerdo? Y tenemos obra de irrigación Chinecas. Chinecas. Chimbote, Nepeña y Casma. Chimbote, Nepeña, Casma. Nepeña, Casma. ¿Sí? Tanto la obra de irrigación Chavimochic como Chinecas hace uso del agua del río más caudaloso de la costa peruana. ¿Qué nombre tiene el río más caudaloso de la costa peruana? El río, con la letra S, el río Santa. El agua del río Santa se Sí, utiliza para irrigar las pampas de Chinecas como de Chavimochic. ¿Se entendió? El agua del río Santa. No es, mediante obras de irrigación, el agua de este río se desplaza hacia las pampas y ese desierto, ese lugar árido, reverdece, ¿ya? Y luego sembramos producto de agroexportación, exportamos al mercado chino, al mercado europeo, ¿ya? Y seguramente con esta mega obra de Chancay se abre oportunidades para poder exportar. Ganan empresarios, hay trabajo, gana el Estado, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el punto débil? Que estamos peleados. La contradicción nos debilita. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un tablazo, por favor, tema anterior? ¿Qué origen tiene? ¿Epirogénico u orogénico? ¿Cuál es el origen del tablazo? ¿Epirogénico u orogénico? Respuesta, chicos. ¿Cuál? Normal. Epirogénico.
Epirogénico. Esa es la respuesta. Epirogénico. Y pregunta para el examen, ¿qué podemos extraer de los tablazos? Hidrocarburos, petróleo, petróleo y gas. Hidrocarburos. Aparte, fosfatos. ¿Ya? Hidrocarburos, petróleo, gas. Tablazos. Tablazo de eh, brea, brea, pariñas, zorritos. Aquí está negritos, el alto, lobitos, máncora, talara. Tablada de Lurín, aún no hemos encontrado petróleo. Tablazo de Ica, aún no. Los tablazos existentes en la costa norte son ricas en petróleo. ¿Ya? Petróleo. Muy bien. Depresión. ¿Qué es una depresión? Su nombre dice es una depresión. Es simplemente que es una depresión, si esto es el nivel del mar. Y resulta este es el nivel del mar. Me gana el tiempo, el problema es el tiempo. Aquí tenemos nivel del mar. Y resulta que hacemos un corte. Hay un relieve. Mira, ahí está. Vamos a proyectar filtración de agua de mar. Esto es agua salada. Agua salada, ¿sí? Filtración. Muy bien, acá tenemos filtración. Filtración de agua dulce continental. Filtración de agua dulce continental. Nuevamente, agua salada más agua dulce, desagua dulce, dulce, aguas salobres, aguas salobres, aguas salobres. Y en aguas salobres, respuesta chicos, ¿qué podemos encontrar? Plantas que soportan cierta salinidad. Y estas plantas que soportan cierta salinidad, ¿qué nombre tiene? Totoras, Mangle. no, mangle no, mangle es de mar tropical, ¿sí? Este es totora, totora, junco, profesor, conozco, sí, conoces pantanos de vía, si vives en Lima, pantanos de vía, ¿ya? Pero si solamente, ojo, ojo, esto es cuando ingresa agua subterránea salada y agua dulce en una depresión, ¿de acuerdo? Una depresión. En área cóncava, zona hundida. Área cóncava, zona hundida, ¿ya? Cóncava, zona hundida, una depresión. Se forman, ¿qué cosa? Humedales. Se forman pantanos, pantanos de vía. Se forman albúferas, albúferas. ¿Qué más dije? Pantanos, pantanos. Se forman humedales. Para que se formen pantanos, posiblemente albúferas, ¿cuál es el requisito? Filtración de agua salada y filtración de agua dulce subterránea. Agua dulce subterránea. Ahora sí, lo que borro esta parte. Borramos, borramos. ¿Qué ocurre si solamente predomina filtración de agua salada? No habrá totorales, no habrá juncales, ¿de acuerdo? No existe. Ya está. No hay. Pero hay una depresión. Y si esta parte se expone al sol, se expone al sol, el agua, el líquido se evapora. Evaporación. Vapor. Vapor. Que ingrese, por favor, dije en tema anterior, el agua del mar, el agua marina, es H2O más qué, más Minerales. minerales. Y cuando los rayos del sol inciden en esta depresión, lo que cambia es de estado, es el líquido que se convierte en gaseoso. ¿Se entendió?
líquido a gaseoso. ¿Pero qué quedó en la base? ¿Qué quedó en la base? Minerales. 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 ¿Sí? Minerales. Ejemplo, fosfatos. Fosfatos. Ah, ya. Fosfatos. Entonces, las depresiones son zonas turísticas o también son áreas de donde se extrae fosfatos, y si no es fosfato, podría ser sal de mesa, ¿ya? Sal de mesa, cloruro de sodio. Muy bien, la depresión Profesor, de mayor disculpe, profundidad, dígame. una pregunta. Respecto a acá lo que estoy leyendo sobre las depresiones, dice, donde se da el afloramiento de aguas. ¿A qué se refiere con el afloramiento? ¿A que se desprenden los minerales del agua? ¿O a No, que no, 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 no lo entiendo muy bien? ya, dibujé así, así fue el dibujo. Este es el zócalo de la parte continental, y en la parte continental hay una depresión, ¿está bien? Esto es, hemos hecho un corte, estamos haciendo un corte transversal, y esto es agua de mar, nuestro mar, de mar. Filtración, afloramiento, filtración, mejor empleo filtración. ¿De qué agua? Marina, agua subterránea. Filtración de agua dulce, filtración de agua salada. Se forman albúferas, pantanos, pero si solamente predomina filtración de agua salada, ¿qué recurso natural vamos a encontrar en algunas depresiones? Respuesta, Los minerales. fosfatos. Otro recurso, cloruro de sodio, sal, ¿ya? Cloruro de sodio, sal. ¿Se entendió? Afloramiento lo relaciona con filtración. ¿Filtración de qué? De agua, de agua subterránea marina, ¿ya? Subterránea de origen marino. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. Continuamos. Dunas, ¿qué es duna? Duna simplemente es montículo de arena. ¿Cuál es su origen, por favor? ¿Qué origen tiene las dunas? Semana número Agradación 4. eólica. Agradación eólica. Correcto, agradación eólica. El dios Eolo. ¿Y las dunas que tenemos en el Perú, qué forma tiene? Barján o media luna. ¿Ya? Tenemos dunas, por ejemplo, de Purpur, que queda en Virú, en La Libertad, de las dunas de Desierto de Sechura, en Piura, y las dunas de Ica. ¿Conocen la península de Paracas? ¿Han ido a a las Islas Ballestas? ¿Conocen Huacachina? Ahí no hay cerritos, arenas, cerros de arena. A cerros de arena, a gradación eólica, se denominan dunas, ¿ya? ¿Qué son estribaciones? ¿Qué son estribaciones? Respuesta. Son Soluciones químicas. Son como cerros, perros. claro, es como las venas de la Cordillera de los Andes, son cerros o contrafuertes andinos, ¿ya? ¿En qué mes del año puedo encontrar vegetación en algunas estribaciones andinas? En ¿En qué invierno. estación del En año? invierno. En invierno. Invierno. Estribaciones andinas cubiertas de vegetación, ¿qué nombre tiene? Es ¿Respuesta? estratos. Lomas. Vamos a ver. Lomas. Lomas. Y sin vegetación, simplemente estribaciones andinas. ¿Se entendió? ¿En todas las estribaciones andinas existen lomas? No. En algunas estribaciones. Para que se
formen lomas. El responsable de la formación de lomas, el responsable de la formación de lomas es, ¿qué dije hace un momento? Las aguas salobres. El Es mar frío. el mar frío. El responsable para la formación de lomas es mar frío. ¿Ya? Muy bien. Mar frío, nada más, ¿ya? La loma más grande que tenemos es la loma de Atiquipa, en Arequipa. La loma de la Chaya es una reserva, ¿ya? Lucmo, en Lima, Paraíso en Lima, y muchas lomas han desaparecido por la presencia humana. Hemos invadido, hemos construido nuestra casita y desapareció, ¿ya? Entonces, para que no desaparezca, el Estado creó la Reserva Nacional Lomas de la Chay, ¿ya? Reserva Nacional, para proteger la diversidad de formas de vida que existen en las lomas. Cordillera de la Costa. ¿Qué cosa es Cordillera de la Costa? Y esta cordillera, supone cambio de color, el, tenemos Cordillera de los Andes, cordillera, ¿ya? Es de la era, eh, simplemente, eh, esta cordillera, esta cordillera, ¿de acuerdo? Esta cordillera es de la era paleozoica, es de la era paleozoica. Esta cordillera, su origen es volcánico. En cambio, la cordillera de los Andes es de reciente formación, entre comillas. De mayor antigüedad es la cordillera costeña. En las proximidades de esta cordillera podemos encontrar restos fósiles de la era paleozoica. ¿De acuerdo? De la era paleozoica. ¿Dónde podemos encontrar restos más antiguos? En las proximidades de la cordillera costeña, que tiene origen volcánico. Y en las entrañas de esta cordillera, en algunos puntos, predomina hierro. La mina de Marcona de hierro forma parte de la cordillera costeña. ¿De acuerdo? Muy bien. En el norte, macizo de Una Illescas, preguntita. ya sabemos. Sí, escucho. La cordillera de los Andes es formada ¿por qué creo que era orogénico? No, Su no es por origen es vulcanismo, es por plegamiento, ¿no? De dos correcto. cordilleras. Ah, ya. Orogénesis. Orogénico. Orogénesis, orogénico, génesis, origen, cordillera, por convergencia de placas tectónicas, y el término es con plegamiento. ¿De acuerdo? En cambio, esta Y esto de la cordillera, costa. su origen es volcánico. ¿De acuerdo? Volcánico. Tiene mayor Epirogénico. No, no, no. Recordando que pirogénicos son continentes, tablazos, escudos. Eh, Volcánico, vulcanismo. ¿Ya? Vulcanismo. Vulcanismo extrusivo. Vulcanismo extrusivo. ¿Ya? Está bien, profesor. Muchas gracias por la Muy aclaración. bien. Cerros de Amotape. Cerros de Amotape. Resto de la cordillera costeña. Parque Nacional Cerros de Amotape. ¿Ya? Parque Nacional Cerros de Amotape. En el sur, desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile, y continúa. Y justo en la parte sur tenemos la mina de hierro de Marcona, ¿ya? La única mina de hierro que tenemos en el Perú, en actividad, por supuesto, se encuentra en Ica, en el departamento de Ica, en Marcona. Muy bien, región andina, pues cuando uno viaja a la zona andina, observas glaciares, cerros o relieves cubiertos por vegetación,
¿no? Claro, por supuesto, a mayor altitud, menor temperatura, por supuesto que menor presión atmosférica, menor humedad, la sequedad aumenta con la altitud, pero gracias a la Cordillera de los Andes tenemos pisos altitudinales y en cada piso altitudinal tenemos una forma, pues, un tipo de suelo, un tipo de flora, un tipo de fauna, un tipo de clima. Entonces, el relieve, la Cordillera de los Andes no es un obstáculo, es una posibilidad, no es un obstáculo. ¿Ya? Muy bien, mira esta cordillera desde Venezuela hasta Chile y Argentina, cordillera de los Andes. Atraviesa el territorio de varios países, desde Venezuela, Chile, Argentina. ¿De acuerdo? Se originó por, lo que dijo la compañera, por plegamiento, por choque de placas. Muy bien. Tenemos cordillera occidental. Mira, chicos, cordillera occidental, solamente de color negro. Un poquito más. Cordillera occidental. Desde la frontera solamente con Ecuador hasta la frontera con Chile. Ya está. Pero ya se notó. Esa es la cordillera occidental. Tenemos el nudo de Pasco. Tenemos el nudo de Vilcanota. El territorio andino se divide en tres sectores. Andes del norte, desde Nudo de Pasco hasta la frontera con Ecuador, Andes del centro, entre los dos nudos entre Pasco y Vilcanota, y los Andes del sur, desde Vilcanota hasta la frontera con Chile, ¿ya? Chile, Andes del sur. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el pico más alto del Perú? El pico más alto del Perú, que se denomina Huascarán, en los Andes del centro, Andes del sur o Andes del norte. Respuesta, chicos. ¿Dónde se encuentra el pico De- más alto del Perú? El Huascarán. del norte. La respuesta es, respuesta, Del norte. vamos a borrar. Correcto. Se encuentra, así respondes, en los Andes del norte, en la cordillera occidental de los Andes del norte. ¿Ya? El Yerupajá en la cordillera occidental de los Andes del norte. ¿Ya? Muy bien. Esto sería cordillera blanca, cordillera blanca, al frente es cordillera negra. Entre las dos cordilleras, entre las dos cordilleras se desplaza el río Santa. Y el río Santa, pregunta examen, el río Santa erosiona a la cordillera negra y al erosionar da origen al cañón del Pato. ¿Dónde se encuentra el cañón del Pato? ¿En la cordillera blanca o en la cordillera negra? En la cordillera negra. Negra. En, en la cordillera negra. Cañón del Pato. ¿Y para qué sirve un cañón? Para construir centrales hidroeléctricas. Hidroeléctrica. Correcto, centrales hidroeléctricas, ¿ya? Muy bien, entonces ya, ¿por qué nuestro territorio andino se divide en tres sectores? Porque existe dos nudos de importancia. Nombre de los nudos: el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Cordillera occidental de los Andes del Norte. Cordillera Blanca, el pico más alto del Perú. El Huayhuash, cordillera Huayhuash, y en esta cordillera se encuentra el segundo pico más alto del Perú.
el Yerupajá, frontera entre Huánuco, Ancash y Lima, serranía limeña, el Yerupajá. Es de fácil acceso desde Huánuco, desde Huánuco. Aquí tenemos la cordillera C. La cordillera C se encuentra en la cordillera occidental de los Andes del centro. Se puede leer, ¿no? Se puede interpretar. Cordillera occidental de los Andes del centro. Cordillera occidental de los Andes del centro. Cordillera La Viuda. Y el pico más alto de esta cordillera es Rajuntay, el nevado de Rajuntay. Cordillera La Viuda. ¿Verdad? Y la letra D, cordillera central. El pico más alto, Cotoni. Cotoni. ¿Sí? Muy bien. Voy a retroceder. ¿Dónde encontramos el mayor número de volcanes? ¿En qué sector? ¿En los Andes del norte, en los Andes del centro o en los Andes del sur? Respuesta, chicos. ¿Dónde hay mayor porcentaje de volcanes? ¿Ya? Respuesta, chicos. En la cordillera occidental, en los Andes del centro. Observa bien. Vamos. En la cordillera occidental de los Andes del sur. Del sur. Pregunta de examen de admisión general. Pero el pico más alto de origen volcánico, el Coropuna, ¿dónde se encuentra? En la cordillera occidental de los Andes del centro. Pero el mayor número de volcanes en la cordillera occidental de los Andes del sur. ¿Se entendió? El pico más alto del Perú, Huáscara. El número 2, Yerupajá. Y el número 3, Coropuna. ¿Pero qué es Coropuna? ¿Cuál es su origen? Tiene origen volcánico. ¿Ah? Aquí tenemos cadena de conos volcánicos. Cordillera de Ampato, Chila, Volcánica, Barros. Las dos cordilleras, dos cordilleras, Volcánica y Barroso, en la cordillera occidental de los Andes del sur, Volcánica y Barroso. ¿Ya? En la cordillera de Chila, por ejemplo, el pico más alto en Arequipa, el pico más alto de los volcanes se encuentra en la cordillera de Chila. El volcán Coropuna forma parte de la cordillera de Chila. Otro tipo de volcanes, Tacora, Casiari, Yucamani, Tutupaca, Tixani, Huayna Ubina, Misti, Chachani, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Mira, ¿ve? Así es nuestro territorio. Coropuna, el más alto de los volcanes, y Ubinas, respira. ¿Ya? Muy bien. Tenemos cordillera oriental. Aquí tenemos cordillera oriental. Mira, vienes de una academia, ¿cierto? En la academia te explican así. Cadena occidental, cadena central y cadena oriental. En San Marcos no. ¿Por qué no? Tomamos muestra de roca de esta zona. De esta zona y esta zona. Tienen la misma textura, tienen la misma antigüedad. Es de reciente formación. Hay otro científico tomó muestra de roca de esta zona y esta zona. ¿Qué tienen en común?
tiene la misma antigüedad, tiene la misma textura, por lo tanto, cordillera oriental, cordillera oriental, cordillera oriental. Y esta cordillera de color verde, cordillera subandina, cordillera subandina, ¿de acuerdo? Todo de color rojo, cordillera oriental, cordillera oriental, no, esto lo deja de lado, ¿ya? Cadena occidental, cadena central, cadena oriental, lo deja de lado. ¿Y por qué? Por datación radiométrica de las rocas, ¿ya? Solamente es cordillera oriental, nada más. Y en la cordillera oriental encontramos, mira chicos, San Marcos te pide nombre de, no de todas las cordilleras, cordillera E, cordillera E, la cordillera de Vilcabamba. ¿Dónde? Cusco, el Nevado del Salcantay, Cusco. La letra F, cordillera de Vilcanota, Cusco, Cusco, el Apu de Ausangate, el Nevado de Ausangate. Y la letra G, cordillera de Carabaya, el Ayincapaj, Carabaya, el Ayincapaj, ¿ya? En esa zona podemos encontrar oro. En esa cordillera, Carabaya, oro, ¿de acuerdo? Oro. Hay una minería informal, ilegal, contaminando la cuenca del río Ramis, ¿ya? El Ayincapaj, el nevado más importante de la cordillera de Carabaya. Todo es cordillera oriental, ¿ya? Muy bien. Región andina. Disculpe. Wow. Región andina. ¿Qué es un valle? Ah, valle interandino. Esta es una cordillera, 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 y esta es otra cordillera, cordillera, y entre dos cordilleras se desplaza el río. Ah, valles interandinos. Tierra agrícola, tierra agrícola, tierra agrícola. Y si hablamos de Huancayo, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Jauja, ¿no? Este, Celendín, etcétera, concentración. Nuestra población andina vive principalmente en los valles interandinos. Tiene el mejor clima del Perú. Por lo tanto, cuidado con vender propiedad del abuelo. El mejor clima del Perú, el clima templado. Y el clima templado predomina entre el círculo polar y el trópico. Y siendo un país de baja latitud, tenemos un clima templado por el factor altitud, por el factor cordillera de los Andes, por el factor cordillera de los Andes. Clima templado, tierra fértil, mayor concentración. El Valle del Mantaro es la despensa del Perú. O sea, lo que consume Lima principalmente se cultiva en el Valle del Mantaro, ¿ya? Callejón de Huaylas, en Ancash, Santiago de Chuco en La Libertad, Urubamba en Cusco, Chilicolca en Arequipa, ¿ya? Muy bien. Meseta, la meseta es por fallamiento o también por erosión. La meseta de Collao es por fallamiento. Pampa, Galeras, Parinacocha, Castro Virreina, Bombón. La meseta más grande es la de Collao. Número 2, Bombón. Ganadería extensiva, ganadería campo abierto. Y es zona donde aflora agua subterránea. A ese lugar se llama bofedales. Lagunas, gramíneas, camélidos sudamericanos, ovinos. Ganadería extensiva. Las mesetas altoandinas, ¿ya? ¿Qué es cañón? ¿Cuál es el origen del cañón? Por degradación fluvial, ¿ya? Degradación fluvial. Un río erosionó a una cordillera y dio origen a una garganta estrecha, y esa garganta estrecha se llama cañón, ¿ya? Y una compañía respondió
es lugar ideal para construir centrales hidroeléctricas. Cañón del Pato, ¿ya? El río Santa erosiona la Cordillera Negra, Cañón del Pato, Infiernillo, en el río Rímac, río Cotahuasi, río Colca, ¿ya? Cañón. No sé qué es cañón, tiene origen por degradación, pero es importante, o área donde se podría construir centrales hidroeléctricas, ¿ya? Quebradas, como su nombre dice, que es una quebrada, ¿ya? Estás observando una quebrada, un relieve con pendiente, quebrada, pasos o abras. ¿Cuál es el origen de pasos o abras? ¿Cuál es el origen de pasos o abras? Dibujo, 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 cambio, aumento el grosor del plumón. ¿Qué es pasos o abras? Que dije en la clase anterior, semana número 4. ¿Qué es pasos o abras? Es la parte inferior de una cordillera y sirve para conectar una zona costeña con una zona andina, nexo, o entre zonas andinas, ¿ya? Si vamos por ferrocarril, ¿cómo se llama el paso? Es paso de Ticlio. Lima, La Oroya, paso de Ticlio. Si vamos por carretera, Anticona. Anticona, Ticlio. ¿Cuál de los dos es más alto? Con carretera estoy aclarando, pero el paso o abra de mayor altitud tiene por nombre Chimboya. Une Cusco con Puno. El paso más alto, Chimboya. Generalmente no preguntamos altitud, no preguntamos dónde se encuentra, sino la utilidad. ¿Para qué sirven los pasos o abras? Respuesta, chicos. Me gana el tiempo. ¿Para qué sirven pasos o abras? Construcción de vías de Para, comunicación. Correcto, sirven como vía de comunicación. En la parte inferior, por esa zona se trazó carreteras o líneas férreas. ¿Ya? Muy bien. Resuelto. Selva. Selva. Selva alta y selva baja. Selva baja llanura y selva alta, cordillera oriental. Cordillera oriental. Cordillera subandina. Cordillera subandina, cordillera oriental es selva alta. Pregunta examen. Por la llanura amazónica se desplazó los vientos alisios, colisionaron con la selva alta, ascendió condensación y precipitación. ¿Qué nombre tiene el lugar más lluvioso del Perú? ¿En qué tipo de relieve peruano ocurre mayor precipitación? Respuesta. Ya, respuesta, chicos, para pasar. En la selva alta. El lugar más lluvioso del Perú es en la selva alta. Los vientos alisios cargaron de humedad en la llanura y colisionaron con la cordillera oriental o subandina, ascendió, se condensó y luego se sobresaturó y por gravedad descendió, dando origen a lluvias torrenciales. Uno que abrió sus ojos en Lima cuando ocurre garúa y dice, lluvia, no, no, son garúa. Lluvia es lo que hemos experimentado en la selva o en la zona andina. Eso es lluvia, ¿ya? Por lo tanto, el lugar más lluvioso es la selva alta, ¿ya? Selva alta. Mira, chicos, entre 3.000 a 400 metros, selva alta. Entre 800 a 3.000, ceja de selva, un relieve con pendiente. Y un relieve que es un poquito bajo, entre 800 a 400 metros. Aquí encontramos asentamientos humanos. Ichis, Palcazu, ¿no? Eh, tenemos el valle de Guayaga Central, valles longitudinales. En cambio, ceja de selva es accidentado, montañoso, cubierto por vegetación boscosa, laderas muy inclinadas, ceja de selva. La selva alta tiene ceja de selva y profesor, valles longitudinales. Dígame. bueno, yo vengo de Amazonas, que es ceja de selva y sierra.
y hay ¿Ya? zonas, hay pueblitos que están bien acercados a la Laguna de los Cóndores, que es la zona más alta de Amazonas. ¿Ya? Una Y rica experiencia. La compañera es de sí, Amazonas y Amazonas tiene, como es correcto, tiene cordillera. Sí, profesor. y ahí Tiene selva alta. también hay Sí, sí. bastantes anexos y también o sea, es muy productivo para las personas también, hacen plantaciones de plátano, cacao, entre otras cosas, igual que en la selva, Acá. sino que ¿Qué falta? hay ¿Qué falta, mi estimada alumna, estudiante? ¿Qué falta esa zona? Si hay esa zona, alta producción de cacao, plátano, ¿qué falta? faltan carreteras. Carretera. Si eso, Eso. si el Estado tuviese visión a largo plazo, construye carreteras y lo que produce el poblador de la zona y el mercado chino tiene más de 1.400 millones de habitantes y tienes un puerto del Chancay. Mejora las Sí, condiciones económicas de los que producen, todos mejoramos, pero el problema ¿cuál es? Estamos peleados. Ese es el problema del Perú, ¿ya? y ahora con lo que pasó Ese con es, el Congreso y quemaron esa zona, pues también les quitaron bastantes áreas de cultivo a las personas que vivían de eso. así es. Mire, el pongo de Rentema en la cordillera Colán, ¿ya? Mira, hace un momento, por favor, me gané el tiempo. Este, este es un río, y esta es la cordillera, mira, ve, cordillera, y resulta que el río erosionó la cordillera. Este es un cañón, río de menor caudal, cañón. ¿Y cómo es un pongo? Un pongo, mira la diferencia. Este es un pongo. ¿Cómo es el caudal de río? Y la respuesta es mayor caudal. Ríos de Caudaloso. mayor caudal forman, respuesta, pongos. Y ríos de menor caudal forman cañón. ¿Y dónde predomina cañón? Predomina en la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Y dónde predomina pongos? En la vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico. Los pongos existen en la selva alta. ¿Ya? Mira, río caudaloso, pongos. También es lugar ideal para construir centrales hidroeléctricas. ¿Ya? Tenemos cordillera oriental. En esta cordillera oriental, Colán, pongo de Rentema, cordillera de Vilcabamba, pongo de Mantaro, cordillera de Vilcanota, pongo de Mainic. En la cordillera subandina, pongo de Mancerich. Este es el pongo más importante, el lugar potencial para construir la central hidroeléctrica más grande del Perú y posiblemente más grande de Sudamérica, podría ser en Pongo de Mancerich. ¿Y por qué, profesor, no se construye? Es que hay caseríos, aldeas. Se puede producir, pero falta si uno piensa construir una central, luego vender a Ecuador, luego vender a Colombia, luego vender a Brasil, es de mentalidad empresarial. Solamente dicen, no, no hay demanda, no hay industria, por lo tanto no se ejecuta, ¿no? Entonces el pongo más importante con mayor potencial hidroeléctrico es Manseriche, donde se encuentra en la cordillera subandina del Cerro Campangues. Cordillera Azul, en la cordillera subandina se divide en Cerro Campangues y Cordillera Azul. Pongo Boquerón del Padre Abad. Boquerón del Padre Abad y el Pongo de Aguirre. Valles longitudinales, zona más poblada de la selva alta, es, mayor población y también son tierras agrícolas, ¿sí? Tierras agrícolas. Muy bien. Se la baja a partir de
400 a 80 metros. Justo 80 metros cuando el río Amazonas deja nuestro territorio, deja nuestro selva baja. En la selva baja, un relieve con... se dice que en la selva baja el relieve es llano, así, llanura, llanura. Eso es para el costeño, pero para el amazónico hay desniveles. Por ejemplo, el pico más alto de 300 metros, 400 metros, se llama Filos. Filos. Y una terraza, de acuerdo, terraza, que está en la base de los filos, denomina altos. Y en altos se puede cultivar, cultivar. Y si no es zona de cultivo, es zona de área urbana, ciudad. ¿En qué tipo de relieve de la selva baja? ¿En qué tipo de relieve de la selva baja se ubican las principales ciudades ubicadas en la llanura amazónica? ¿Y qué clave vamos a marcar? ¿Filos o altos? Altos. Ciudad. Altos. Restingas. Mira, ve. Esta parte, el nivel del mar sube. Como consecuencia de las lluvias, crecida. El nivel del mar sube, creciente, crecida. Crecida. Por las lluvias de verano. ¿Sí? Crecida. Y con la crecida, las restingas llegan a inundarse. ¿Ya? Con el fenómeno del Niño se inunda, pero la Restingas es tierra agrícola, ¿ya? Tierra agrícola. Es tierra agrícola que se inunda en época de grandes crecidas. En altos no, por eso encontramos ciudades. Barriales o barrizales, con la crecida está cubierto. Y en época de estiaje, cuando decrece el caudal, en estiaje, ¿de acuerdo? Con la crecida, esta zona se cubrió de barro, limo, arcilla, principalmente limo. Y en época de estiaje descendió, mira, descendió hasta aquí. Y esto está libre de agua y tiene limo, tierra fértil. Una pregunta de la separata. ¿En qué estación es adecuado sembrar en, en los barriales? ¿En época de crecida o en época de estiaje? De estiaje. Estiaje. Pero en época de crecida se cargan de limo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y Tahuampa, el término Tahuampa, aguajales eticales, se refiere a pantanos. Tahuampa, pantanos. ¿Ya? Pantanos. Tahuampas, eticales, aguajales. ¿Y qué es playa? Montículo de arena. Montículo de arena. Eso es playa. Cerca al río. ¿Ya? Cerca al río. Filos, altos, ciudad, restingas, zona agrícola, meandros, este es el río, y el cauce abandonado, lo que dijo una compañera es tipishka, en forma de herradura, ¿ya? Playas, montículo de arena, cerca al río, tahuampas, pantano, barriales, barriales o barrizales, y la cordillera de Contamana. En la selva baja hay una cordillera, ¿ya? Hay una cordillera. Vamos a retroceder. Mira, a ver. Hay una cordillera en la selva baja. Esta es la cordillera. Mira, chicos. Cordillera. Llega hasta el territorio brasileño. Y aquí tengo un río amazónico. Este río se llama Río Marañón. Con Rentema, Manjeriche. Este es el río Ucayali. El río Ucayali erosiona la cordillera de San Francisco o de Contamana. ¿Ya? En la selva baja,
pero en la cordillera de Contamana existe Pongo, ¿ya? Pongo de Orellana, Pongo de Orellana. ¿Qué río lo erosionó? ¿Qué río erosionó la cordillera de Contamana? El río Ucayali, el río Ucayali, ¿ya? Muy bien, eso sería, jóvenes, en el curso de geografía. Solamente la clave, por favor. 1C, casita, ¿ya? 2, casita, casa. 3, dado. A ver, un ratito. Podemos describir que se trata de una temporal vida. Vamos a leer. La selva baja presenta diversas geoformas, entre ellos el lugar donde las fluctuaciones de río permiten la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Limo, por ejemplo. Va a subrayar, si no, no vamos a entender. Nutrientes de suelo. Ejemplo, limo. Ya está limo. Siendo posible la siembra de arroz por temporada. Correcto. De lo descrito podemos deducir que se trata de la temporada y lugar de permiten, dice, a ver, presenta diversas geoformas, entre ellos el lugar donde las fluctuaciones de río de crecida y estiaje, permiten de nutrientes en el suelo, limo, siendo posible la siembra de arroz. De lo descrito podemos deducir que se trata de la temporada, ¿cómo se llama esa temporada? Crecida o estiaje. ¿En qué época es adecuado sembrar? Te dije hace un momento, jóvenes, En estiaje. en los barriales, correcto, en estiaje. Entonces, para mí hay un pequeño error acá. Esto debe decir en época de estiaje y la clave es dado. Lo corrigen, ¿ya? Estiaje. Estiaje en zonas barriales. ¿Ya? ¿En qué época se puede sembrar? En estiaje. Voy a retroceder. ¿Puede sembrar en época de crecida en los barriales? No, profesor, porque está cubierto por masas de agua. ¿En qué época que se puede sembrar? En época de estiaje, cuando baja el caudal y está libre de agua. Ya una pequeña corrección en esta parte, ¿ah? Y la 4 es bueno. 4, bueno. Clave de geografía, ¿ya? Clave de geografía. Clave de cívica. Vamos a hablar de sociedad civil. Sociedad civil. A ver, vamos a analizar. Organización de la sociedad civil. Están constituidas por grupos de ciudadanos mayor de 18 años, ciudadanos que se unen voluntariamente sin fines de lucro. Surge en el ámbito local, puede ser provincial, distrital, nacional o internacional. Tienen naturaleza altruista, sin fines de lucros y son dirigidas por personas que tienen interés en común. Por ejemplo, esta coordinadora tiene 82 organizaciones que defienden. ¿Cuál es su interés en común? Defender los derechos humanos en el Perú y está reconocido a nivel internacional. Esta organización de sociedad civil proética, ¿cuál es el interés común? ¿Cuál es el interés común de proética? El interés común de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es que defender los derechos humanos en nuestro territorio. ¿Y cuál es el interés común de Proética? De luchar contra el problema. Respuesta, chicos, comienza con la letra C. Corrupción. Corrupción. Así es. Eso es lo que tienes que marcar, ¿ya? Corrupción, luchar contra la corrupción. Está conformado por Asociación Civil Transparencia, Asociación Civil Export ADEX, Comisión Andina de Juristas, Instituto Pensa y Social. ¿Ya? Muy bien, proética, luchar contra la corrupción. Corrupción. Muy bien. Organizaciones civiles. ¿Qué dice? Organizaciones sociales. Siempre, mira, vemos el rostro. Tú tienes que ser un buen observador. Es clase popular. Es clase popular de bajos recursos, pero que
tiene un interés de satisfacer su necesidad de repente de hambre. Entonces crean comedores populares, olla común, etcétera. Eso es organizaciones sociales. Es toda forma o de forma organizativa de personas naturales, o tienen nombres jurídicas que constituyen sin fines de lucro, por libre decisión bajo las diversas formas previstas por la ley y de hecho. Objetivo, a través de esta actividad común, persiguen la defensa y promoción de sus derechos, eje de su desarrollo individual, colectivo, que quieren satisfacer sus necesidades alimenticias, ¿ya? Principalmente, van a crear comedores populares, ¿ya? Muy bien, beneficios, si se organizan. Por supuesto, tienen que organizarse, tienen que estar organizados, reconocido por la SUNAR, reconocido por la municipalidad, participa en el presupuesto participativo, tiene que estar registrado, tiene un comité, etcétera. A ver, inscripción registral, ¿dónde? En SUNAR, ah, persona jurídica, me convierto en persona jurídica, ¿ya? Generar un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de su fin. Activa participación. Ese comité es reconocido ya en la SUNAR y en la municipalidad, participa en el presupuesto participativo, lleva proyectos de obra, se aprueba y se ejecuta. Pero un grupo humano desorganizado no gana nada. Solamente protestamos, pero hay que actuar, ¿sí? Organizarnos, ese es el secreto. Facilitar el procedimiento de constitución y elecciones. El representante de, de un sector poblacional es electo por dicha población, ¿ya? Y esa persona que han elegido a esta persona, le dan todos los poderes, ser sujeto de crédito, puede solicitar préstamo, incluso puede vender propiedades de la asociación, suscribir convenios, abrir cuentas bancarias. Por eso tenemos que tener olfato si es corrupto o no. Tenemos que saber elegir, ¿sí? Formalizar los acuerdos de organización, autorizar la formulación de programas, proyectos. O sea, este comité lleva proyectos para que se ejecute en su jurisdicción. Participar en espacios abiertos de ese presupuesto participativo. Rendición de cuentas. Un pueblo organizado, un pueblo que conoce sus derechos, ¿ya? Y sabe reclamar con base. Tipo de organizaciones sociales, organizaciones de vecinos. Ahí tienes organización de vecinos, ¿no? Ejemplo, asociación de vivienda. Organizaciones sociales de base, que dije, tienen necesidad. Son personas de bajos recursos que tienen necesidad. Objetivo en común. No estira la mano el Estado, dice, ¿no? Sino que se unen. Pero también eh, por lo tanto, puedo hablar con base. Una esterita, casita estera, comedor popular. Pasan los años, una casita de 3 pisos. Ah, ¿qué pasó? Y esta persona, este pequeñito, vamos a suponer X, tenía 8 años. 8 años. Ahora tiene 10 años, 18 años. Sigue gozando de vaso de leche. No es correcto. Pero hay un producto de la migración y unas casitas de estera, y este pequeñito de origen andino o amazónico, sus padres no tienen empleo, pero no gozan de vaso de leche. A veces también lo que conquistamos no queremos dejar. Tenemos que dejar porque realmente eso debe ser para personas son de bajos recursos y que necesitan, ¿ya? Organizaciones sociales de base. Organizaciones temáticas, tema, nada más, por favor, en uno de los temas ya de mapas temáticos, énfasis sobre un tema, ¿ya?
asociaciones juveniles, asociaciones culturales, artísticas, folclóricas, asociaciones deportivas, clubes, asociaciones, etcétera. Tema, un tema, específica en un tema. Muy bien. Elecciones. Oh, claro, esto viene, pero el Congreso modifica, modifica, modifica y modifica. Vamos a analizar. Elecciones presidenciales. Presidente y dos vicepresidentes. Elecciones parlamentarias. Antes solamente era congresistas. Ahora vamos a elegir diputados y senadores. Claro, cuando tenía tu edad, se elegían a diputados y senadores. Un diputado, un diputado era pues un ciudadano que aún no tenía experiencia, pero que ha recibido voto de la población. En cambio, senadores, personas así con canas, personas con experiencia, era el filtro. Elaboraba un proyecto, el filtro por Cámara de Senadores, ¿ya? Pero alguien unió, dijo, no, este es peligroso, lo cerró y creó su constitución, 1993, la constitución unicameral. Y ahora sus ¿Y por descendientes, qué era peligroso, bicameral, profesor? bicameral. ¿Qué dijo estudiante? ¿Escucha? ¿Por qué era peligroso que personas aptas tengan el puesto? Este, debería ser así, diputados y senadores. Senadores pesos pesados, con experiencia, letrados, doctores, ¿ya? Pero cuando mediante el CCD se cerró y se volvió solamente unicameral, una sola cámara, congresista nada más. Y ahora sus descendientes, digo, sus descendientes nuevamente han creado diputados y senadores. Pero hay una trampa, chicos. Pero tú eres futuro sanmarquino. ¿Cuál es la trampa, profesor? Que los congresistas del 2024, solamente estos congresistas, van a postular para la Cámara de Senadores. O sea, vamos a elegir de los congresistas actuales senadores. ¿Ya? Eso han puesto un punto. Senadores, solamente los congresistas actuales. Una trampa. ¿Ya? Entonces uno tiene que Ya no analizar puede ser correctamente. otra persona leída, ya no puede ser otra ¿Cuál? persona simplemente. Ya no No, puede ser una persona con buenas capacidades, leída. no. Tiene que tener una Ya experiencia no. vigente. Vigente. Esa es la trampa. Debe ser abierto. Abierto. En cambio, para diputados sí, normal. ¿Ya? Elecciones regionales. Gobernador regional, vicegobernador, consejero regional. Sujeto a revocatoria, tema anterior. ¿Ya? No está sujeto a revocatoria el presidente y los congresistas. Elecciones alcaldes y regidores, tanto provinciales, sujeto a revocatoria. ¿Sí? Jueces de paz, sujeto a revocatoria. Referéndum, ya dije en la clase anterior, no son si antes elegía, convocaba un referéndum el Jurado Nacional, ahora lo hace el presidente si se trata de reformar la Constitución. No es lo mismo, se modificó. ¿No? Y ya es lo mismo, ¿no? Que acaban de anular, antes existía partidos políticos, movimientos políticos. Movimiento político tenía alcance regional, tenía alcance local, distrital, provincial. Ahora, en las próximas elecciones, desapareció movimientos políticos, ahora solamente van a participar los partidos políticos, que es un partido político que tiene alcance a nivel, a nivel nacional. Pone congresistas, candidato a presidente, gobernadores, consejeros, alcaldes,
provinciales, distritales, etc. Eso es un partido. Ya desapareció los movimientos, ¿ya? Deben militar en un partido sangre nueva. Necesitamos sangre nueva. Si un partido, dije de repente, ¿no? En Estados Unidos existe el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El presidente actual, demócrata, Biden. El presidente futuro, después de enero, Donald Trump. En las próximas elecciones, de repente, un representante del Partido Demócrata. O continúa Donald Trump. Ya no Donald Trump porque en su legislación es 2 periodos nada más. Será otro representante. Se suceden entre 2 partidos. En nuestra patria, en cada elección surgen partidos y desaparecen. Surgen partidos y desaparecen. Es un estado débil. Por lo tanto, hay que fortalecer a los partidos políticos. Podía existir un partido de derecha, un partido de centro y un partido de izquierda. El pueblo elige, pero no 40, 38, no. Pero militen, usted tiene que definir según su vocación. Solamente yo quiero abrir Pero conciencia nada profesor, más. igualmente, si fuera de izquierda, ahorita deberíamos de estar en un gobierno que ayude a la población, que dé los beneficios, que sea más humano. Pero se da cuenta con la presidenta que tenemos que ella viene de Partido Libre, ella viene de un partido de izquierda y ella no está actuando como de izquierda. Entonces, hay un momento donde uno ya no sabe por quién votar porque al final son uno solo. Sí, correcto. Hay personas que dicen en palabras que soy de izquierda, pero en el fondo es más derechista que el propio derechista. Es lo real. No sabemos quién está camuflado, ¿ya? Pero ustedes son nueva sangre, militen en partido que deseen. Mi objetivo es abrir, ustedes tienen que participar, reformar a los partidos, ¿ya? ¿El partido es importante? Sí, es la base el soporte del Estado. Contribuye a la paz, contribuye un partido, el que pierde, vamos a poner perdedor, y este es que llegó al poder, y el perdedor debe apoyar gobernabilidad. En nuestra realidad, el perdedor socava con el objetivo de llegar al poder. Y eso no debe ser, debe cambiar, debe cambiar. ¿Representa la voluntad? Sí. ¿Realizar actividades de educación? ¿Cómo se llega al poder? Mediante golpe de Estado o a través de procesos electorales. ¿Ya? Muy bien. Voy a resumir. Ahora está vigente solamente partidos políticos. Y el Congreso ya aprobó partidos políticos. ¿Qué pasó con los movimientos? Desaparecieron. Un partido político tiene alcance a nivel nacional, nada más. ¿Ya? Muy bien. Organizaciones. Dice, un partido político para que participe tiene que estar registrado en este organismo. Registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Si no está, no participa. ¿Ya? Si no está reconocido, no participa. Solamente participan los que están reconocidos. ¿Ya? Requisitos requieren un estatuto, comités partidarios, una relación de afiliados, simpatizantes y militantes. ¿Y quién revisa la rúbrica, la firma de los militantes o adherentes? RENIEC. Cuidado con marcar OMPE. También cambió. ¿Ya? RENIEC. ¿Quiénes no pueden postular cuando si en su estatuto dice llegar al poder mediante la violencia? Entonces, si en su estatuto dice mediante la violencia, no pueden postular como candidatos. ¿Ya? Democracia interna. Esto también cambiaron. Ahora, el Congreso actual está modificando todo, de repente no es pregunta en esta parte, ¿ya? Este, se supone que la población, los militantes, los simpatizantes eligen a su representante, esa es democracia interna. Ahora, el 30% de 130 o de 120 o 180 candidatos al Congreso, el 30% va a ser designado por el jefe del partido, ya no por los simpatizantes o militantes.
Pero mejor sería una democracia interna. Los militantes conocen a su gente y eligen mediante sufragio, democracia interna. Número, está correcto, esto sí es paridad. Eh, Equidad de género, 50% varones, 50% mujeres. ¿Está bien? Mujer, muy bien, ahora viene varón. Varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Ah, ahí se llama paridad. ¿Te entendió qué es paridad? 50% del género masculino, 50% del femenino, pero hay una alternancia. Alternancia, ¿ah? Mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Así es. Muy bien. Prohibiciones. ¿Quiénes no pueden postular? Dice la norma, efectuar entrega, promesa, o sea, comprar voto. Eso no ocurre, no debe ocurrir. Puedes obsequiar gorros, puedes obsequiar comida, sí, profesor, sí. Pero me dijeron, no, sí, pues, por un valor de 15 soles con 45. Puedes obsequiar. Pero si obsequias 1000 soles para una obra, te sacan de la contienda. ¿Ya? Puedes obsequiar hasta un valor de 14,45. Se prohíbe la candidatura de persona privada de la libertad efectiva o suspendida o que tenga problemas con terrorismo, con apología al terrorismo, por violación, tráfico ilícito de drogas, etcétera, etcétera. Corrupción. Recibir aporte de personas condenadas también está prohibido, por lo menos en teoría, ¿ya? Pero en la práctica, el grupo de poder económico financia partidos políticos o candidatos, ¿ya? Aquí 50% mujeres, varones, correcto. Muy bien. 20%. 20% se aplica solo para cargos de consejeros regionales. Ah, consejeros regionales y regidores, no a congresistas. 15% si hay población nativa. Si hay población nativa en Amazonas, en Loreto, en Ucayali, 15% de sus representantes debe ser representante de pueblo originario. ¿Ya? Clave, chicos. Número 1, casita, casa. Número 2, enano. Número 3, casa. Y 4, enano. Esas serían las claves de educación cívica. Y nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, chicos. Adiós. ¿Hay alguien? Sí, profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. Hasta luego, profesor. Tenga buenas noches. Buenas noches, con todos.